Buenas tardes. Nuestro entrevistado de hoy es el diputado Alejandro García Huidobro Sanfuentes. Él pertenece a la UDI, representa el distrito 32 de la sexta región del Libertador Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por la invitación y contento de participar y conversar en lo que usted estime conveniente. Gracias. Cuando revisé su tarea legislativa, me saltó a la vista el rol fiscalizador que usted ha hecho como diputado, por sobre otras personas, digamos. Entonces le pediría si le puede explicar a la gente cuáles han sido las fiscalizaciones que a usted más le han impactado o las que no haya podido concretar. Háblenos un poco de eso. Bueno, la verdad que los diputados tenemos tres funciones fundamentales. La primera, que yo creo que es la más importante de todas, es representar a nuestra comunidad. Y esa es la manera y el idioma como la comunidad se expresa a través de sus representantes. Pero tenemos también, como usted bien lo sabe, dos actividades que son también fundamentales, lo que es legislar o colegislar, como se dice, y el rol exclusivo que tenemos los diputados de fiscalización. Y fiscalizar los actos de gobierno y también las entidades públicas, que muchas veces no parecen como actos de gobierno, pero son instituciones que le pertenecen a todos los chilenos, por ejemplo, las empresas públicas. Decirte cuál ha sido mi fiscalización más importante, yo creo que es tan importante una fiscalización que no tiene un impacto como una que puede haber tenido mucho impacto, por ejemplo, la fiscalización que hicimos en Codelco. Y no solamente eso, hay otras fiscalizaciones que se han realizado, por ejemplo, del Chile falsifica, como le decían algunos, que era el Chile califica, que era la posibilidad de que las personas pudieran terminar sus estudios, o la educación de adultos que aparecieron hasta muertitos votando, personas que estaban postradas y que figuraban yendo todos los días o algunas semanas a cursos de alfabetización que nunca en el fondo ellos asistieron, sino que inclusive hubieron profesores que le utilizaron su nombre y su currículum para figurar como haciendo clases, es decir, situación que llegó inclusive a una sostenedora a ser condenada. Bueno, muchas otras, pero lo más importante es la fiscalización permanente y que hay que tomar la fiscalización como un acto natural y normal. No solamente con la espectacularidad o encontrar o pillar alguna cosa especial, sino que los organismos públicos tienen que acostumbrarse y entender que tienen que rendir cuenta de sus actos, y por eso que creo que la ley también hoy día de transparencia va a ayudar mucho en cuanto a lo que es el trabajo de fiscalización, no solamente a esta Cámara, sino lo que le corresponde a todo el país, a todos los ciudadanos. Diputado, hoy día la prensa ha tenido un papel bastante fiscalizador de empresas del Estado. ¿Cómo usted ve ese rol? ¿Cree que le corresponde a la prensa eso? ¿No estará entrando un poco en terreno de otras áreas? Yo creo que el mundo moderno y la prensa es un poder del Estado muy importante ya, sobre todo en lo que es la fiscalización. Y es cosa de ver muchas veces los trabajos que se han realizado por parte de los periodistas, que van a lo mejor hay de repente alguna espectacularidad, hay de repente marcación hacia un lado o hacia el otro, pero en definitiva yo creo que la prensa cumple un rol fiscalizador fundamental. Sin duda que hay que ser responsable, porque es muy fácil tirar una piedra y después no responder, porque muchas veces se le hace daño a personas que podrían ser o son inocentes, y eso es problema serio, porque cuando se le va a devolver la dignidad a esa persona, las personas son todas dignas, pero cuando muchas veces hay equivocaciones hay que tener mucho cuidado. Pero en general le digo, la prensa tiene un rol súper importante y creo que está cumpliendo su deber. Obviamente hay problemas, pero yo prefiero que tengamos una prensa como la actual a tener una prensa pasiva. Y eso creo que nuestra sociedad y el país en general y el mundo hoy día así lo exige. Por lo tanto, lo importante es una prensa responsable que investigue y que entregue antecedentes también muchas veces a todo el país, pero también al Ministerio Público y a la Cámara de Diputados, en este caso por la fiscalización que nos corresponde a nosotros. Diputado, pasemos a los temas medioambientales, que le gustan a usted también, según me enteré. Gran parte de la región de O'Higgins ha sido declarada zona saturada de material particulado, ¿cierto? Así es.
Entonces, me gustaría que usted nos contara si las medidas que ha tomado el gobierno o las empresas del gobierno que se dedican a esto, las instituciones, ¿tienden a haber un mejoramiento de esto o cómo está ese tema en la provincia? Yo soy súper escéptico. Es cosa de ver el trabajo que se ha realizado en el plan de descontaminación de Santiago. Ha sido un fracaso, en general un fracaso. Hoy día ya están hablando que las metas que tenían que haberse cumplido se van a cumplir con suerte el año 2011. Recién tenemos el decreto de declaración de zona saturada, el de la región de O'Higgins, de 17 comunas. Pero ¿cuál es el problema? Siempre estas cosas se hacen tarde. Y cuando las cosas se hacen tarde es difícil ir pillando el caballo, porque va mucho más adelante que nosotros. Y la situación de la olla que tiene esas 17 comunas es muy semejante a la región metropolitana. Estamos entre cerros, es una situación que no estamos al lado del mar, estamos dentro del valle. Y obviamente que la capa de inversión térmica, igual que en la región metropolitana, en el invierno baja. Por lo tanto es mucho más difícil, y como hay poco viento en muchos casos, es más difícil que salgan justamente lo que es la contaminación que existe en mi región por una cantidad de múltiples empresas o áreas de la economía que afectan. Una, y lo digo responsablemente, es todavía la situación que tiene la división El Teniente, en que se hizo un plan de descontaminación importante, pero todo lo que se envía a la atmósfera todavía no se capta. Hay un porcentaje importante de material particulado que va a llegar no solamente a la sexta región, sino llega a Santiago. Esa es la chimenea caletona. Un porcentaje importante se capta, el resto se está... Ya hay arsénico, hay material particulado, tenemos azufre, tenemos metales pesados que son sumamente peligrosos. Por otro lado, tenemos la situación de que se debiera haber paralizado hace mucho tiempo y todavía no se hace. Aunque hay muchas declaraciones de intención en que los desechos, por ejemplo, de las cosechas agrícolas, no se deben quemar, se deben reinvertir, digamos, en el suelo. Y eso es muy importante, por ejemplo, en el tema del maíz, en el tema del trigo. Eso no debe quemarse, tiene que ir nuevamente a devolverle a la naturaleza lo que se le ha sacado, y que son los nutrientes. Por otro lado, hay empresas que emiten sin ningún control y que tienen que ser controladas igual que en la región metropolitana. Y por otro lado hay un tema súper delicado, que no es solamente en la época de invierno. Nosotros tenemos un grupo de tranques de relaves que le pertenecen justamente a las mineras, especialmente a Codelco, en que cuando están secos y hay viento, ese es un elemento sumamente tóxico, en que hay metales pesados, y que se van a la atmósfera y están contaminando en la época que inversamente al invierno están justamente en primavera, en otoño y en verano, afectando a nuestra región. ¿Qué es lo que tiene que hacerse ahí? Y es un tema que hasta el día de hoy no se hace nada, solamente estudio, es impermeabilizar esos sectores que a la larga están atentando contra la salud de nuestra región. Así que espero que las medidas de descontaminación vengan rápido. Desgraciadamente este año, por el periodo de tiempo, cualquier medida que se tome va a venir tarde, va a venir después del invierno y por lo tanto a lo más va a venir, esos efectos se van a ver en el invierno del próximo año. Decía también que la quema de leña para calefacción residencial era una fuente de contaminación. Así es, la quema de leña es uno de los problemas serios, pero también tenemos que entender que nuestra comunidad es de gente muy vulnerable y que no tiene otra opción, y no tiene la plata para la parafina, que no tiene los recursos para otro tipo de calefacción. ¿Para qué decir la parte eléctrica? Si la parte eléctrica es imposible, las cuentas de luz han subido sin necesidad de estar utilizando justamente la estufa eléctrica, y por lo tanto lo que hace la gente más vulnerable es utilizar braseros, utilizar algunos calefactores que son muchos de ellos artesanales. Pero hay alternativas que tenemos que ir en ese camino, por lo menos que tengamos la posibilidad que esos grupos vulnerables puedan acceder a estufa de doble combustión y que también se certifique como corresponde a la leña y se utilice lo más seca posible. Lo que pasa es que la leña seca es la que más vale y la leña barata es la más húmeda. Entonces los pobres, el problema es que no tienen recursos y la única posibilidad que se consiguen regalados leña húmeda o pagan
menos recursos por ella. Entonces es un tema complejo que tendrá que la autoridad en su momento tomar las determinaciones, porque lo más importante aquí es que la gente tiene que calefaccionarse, sobre todo en estos meses que están tremendamente bajas las temperaturas. Diputado, usted integra la Comisión de Minería y Energía. ¿Por qué no nos cuenta en qué están trabajando ahí? Estamos trabajando en este momento en la modernización, por así llamarlo, de la ley de geotermia, que es una alternativa seria y que el país tiene posibilidades de utilizar justamente esa fuente con el fin de sacar energía. En eso está en este momento la comisión, y también estamos haciendo un trabajo de fiscalización. Por ejemplo, hoy día la Comisión de Minería solicitó la posibilidad de una investigación respecto a ciertos trabajos que está realizando Codelco en cuanto a la asignación de los contratos, y eso específicamente en Codelco Norte se aprobó una comisión investigadora. Por otro lado, la Comisión de Minería está realizando también fiscalizaciones importantes. Por ejemplo, el día de mañana vamos a recibir a dirigentes contratistas que han sido impedidos de volver a trabajar a Codelco, dirigentes que tienen fuero, que lo han llevado a los tribunales de justicia, que no les están pagando su sueldo. Es decir, estamos realizando una labor tanto legislativa como también fiscalizadora. ¿Y cómo es la ley de transparencia con respecto a Codelco, por ejemplo? Bueno, yo presenté hace unos 2 o 3 días atrás una ley para que se incorporen las empresas del Estado a la ley de transparencia. No tiene sentido que los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, que lo administran algunos por cuenta de todos, esos recursos no puedan ser fiscalizados y no puedan ser transparentes. Yo quisiera saber cuántas asesorías existen en Codelco, en ENAP, en EFE, en Televisión Nacional, en todas las empresas que nos pertenecen a todos los chilenos. ¿Y por qué no se pueden publicar esas asesorías? Yo quisiera saber, igual como se sabe los sueldos de los parlamentarios, los sueldos de los ministros, de la Presidenta de la República, también que sepamos cuánto le estamos pagando todos los chilenos a los ejecutivos de estas empresas del Estado. No hay razones para que se esté diciendo solamente, yo por razón, como el presidente ejecutivo dijo, yo pongo mi sueldo en el caso de Codelco, pero los gerentes no sabemos, y dan cifras globales. Eso no sirve absolutamente para nada. Y por otro lado, creemos que las empresas del Estado tienen que también ir a un gobierno corporativo distinto. Hoy día estamos tramitando en el Senado una ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que fue el resultado de la comisión investigadora de los costos de Codelco del año pasado, en que solicita el cambio del gobierno corporativo y que no solamente se nombren personas del gobierno de turno en el directorio, sino también personas que representen profesionalmente, gente capaz, a quienes no están en el gobierno, al resto de la comunidad que hoy día está en la oposición. En cualquier gobierno, y esa es la manera también de ir contrarrestando y fiscalizando lo que es la labor de los propios ejecutivos de las empresas del Estado. Esto que para Codelco esperamos que sea lo mismo para el resto de las empresas del Estado en el cambio de su gobierno cooperativo. Diputado, pasemos a otro tema. Usted integró la delegación oficial que acompañó a la presidenta Bachelet a la India. Entonces, le pediría si nos puede contar cómo fue su experiencia en este viaje. Súper interesante, la verdad que no me esperaba esta invitación. Yo tuve la suerte de acompañar a la presidenta en Nueva Zelanda y esta invitación surge posiblemente porque invitan a parlamentarios de distintos sectores. Por la UDI invitaron a la senadora Evelyn Matei y a quien habla, la presidenta de la República. Y la verdad que la India es un país tremendamente interesante e importante para Chile. Nosotros hemos estado mirando, por lo general, la actividad económica de nuestro país más a la China, más a Vietnam, más sudeste asiático. Y estábamos dejando un poquito de lado un continente prácticamente, más de 1.200 millones de habitantes que son la India. Y hace un tiempo atrás, un grupo parlamentario, acordamos formar el grupo de amistad chileno-indio. Y lo formamos. Inclusive Marco Enrique Ominami era el presidente de ese grupo y avanzamos fuerte en esto. Tuvimos visita del ex embajador de Chile en la India. En fondo nos interesamos mucho en esto y yo creo que este viaje de la presidenta fue muy importante.
La India mira mucho hacia adentro más que hacia afuera, porque tiene un mercado inmenso. Por lo tanto, pero en democracia ellos han logrado sacar en los últimos 10 años a 200 millones de la miseria, digamos. Ya han dejado de ser miserables como personas, los más vulnerables, sino que son ya personas menos pobres o personas que han tenido la posibilidad de salir de la pobreza. Cuando uno ve ese ejemplo, creo que es muy importante que no sea democráticamente avanzar así y tener un desarrollo económico fuerte como Argentina, pero por otro lado, es un país de inmensos contrastes. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de estar en un almuerzo en que un señor, empresario al lado mío, tenía una empresa que había vendido 7.000 millones de dólares. Eso, 7.000 millones de dólares. Pero en la tarde salimos a caminar y a conocer parte de Nueva Delhi y habían en las calles personas durmiendo, que lo único que tenían es la ropa puesta. Entonces, es un país de tremendos contrastes. Y por otro lado, creo que hubo un trabajo muy serio por parte de toda la Cancillería nuestra, de la Presidenta de la República y todo el grupo empresarial que acompañó a la Presidenta y los parlamentarios en cuanto a tomar el máximo contacto con tanto políticos como empresarios y dirigentes, inclusive laborales, en la India, con el fin de ir acercando posiciones, de conocernos más y empezar un intercambio no solamente cultural, económico, sino también de conocimiento humano, que es muy importante. Así que muy contento de haber acompañado a la Presidenta. Creo que ella tiene un liderazgo a nivel internacional muy importante y que en el viaje a la India sí lo demostró. La verdad que cerrar el Taj Mahal para nuestra delegación ha sido pocas veces visto, se ha visto pocas veces. Pero eso también tiene una historia de que cuando la India declaró su independencia, el único país sudamericano, no sé si americano, sudamericano que reconoció inmediatamente la independencia de la India fue Chile. Y eso, si no me equivoco, fue en el gobierno de Gabriel González Videla. Y desde ese momento hay un reconocimiento muy grande por parte del gobierno de la India y de todos los gobiernos respecto del apoyo que dio Chile a su independencia. Por lo tanto, creo que es un trabajo que ha tenido Chile durante mucho tiempo, de todos sus gobiernos, y que hoy día se vio cristalizado y en este importante viaje que realizó la Presidenta de la República junto a un grupo que tuvimos la suerte de acompañarla. Interesante, no sabía eso. Diputado, usted es deportista, tiene hijos deportistas, entonces me gustaría que ¿Cómo sabe usted eso? Porque me metí en su currículum. Entonces, mi hijo, mis hijos. Pero puros deportes peligrosos. Sí, pues, entonces creo que puros deportes peligrosos. Y tengo una hija que le gusta justamente hacer buceo, pero el buceo no es el que anda por arriba con snorkel, es el que le gusta bajar, no sé, a 10, 15, 20 metros. Y una vez le dio una sinusitis muy fuerte, así que, pero ahora está más responsable. Claro, ¿y sus hijos son...? Sí, tuve la suerte de salieron a la madre en ese sentido. Yo creo que la madre es más deportista que yo. Y el mayor, Alejandro, ya dejó las motos, a Dios gracias, porque se casó. ¿La señora no lo dejó? No creo, yo creo que fue su conciencia, más que la señora. La señora lo apoya en todo. Y él fue campeón latinoamericano en motoenduro, representó a Chile 3 veces en los diferentes campeonatos del mundo, sacó 3 veces medalla de plata. La verdad que fue uno de los pupilos de Carlos de Gabardo que sacó la cara por Chile. Justamente en el viaje presidencial en Nueva Zelanda fue el campeonato del mundo. Pero en esa oportunidad, el hijo menor mío representó a Chile. Tuvo un accidente desgraciadamente, pero quedó bien. Y él ha representado ya, el menor mío también de la selección chilena y corre en enduro. Moto enduro, tú sabes que sí, son las motos que andan por los cerros. Y el mayor ahora, desgraciadamente, porque el problema es que los papás siempre estamos con el estómago apretado. Ahora está corriendo el rally móvil, ¿qué te parece? El rally móvil en auto. Entonces se casó, pero de la moto se cambió al auto. Entonces, bueno, va ganando el campeonato, la N3 Light, que se llama lo de los principiantes, va ganando el campeonato de Chile, pero tengo el problema que a mi hijo le gustan los deportes peligrosos. Y el otro, el segundo, además de andar en moto, correr en moto, se dedica al polo. Así que
súper complicado el tema. No hay ningún deporte que sea un poco más suave. Me habría gustado algún ajedrecista. ¿Y cómo encuentra usted las políticas que estos gobiernos de la Concertación han impulsado para el deporte? Mire, yo creo que lentas en general, lentas. El problema más serio de este país es que en los colegios más vulnerables, los colegios más pobres, los colegios municipales, no hay deporte real. Yo me quisiera saber cuántos colegios municipales tenemos con canchas de fútbol, contados con los dedos de la mano. ¿Qué política deportiva hay en la educación nuestra? Y en los colegios particulares hay una mayor responsabilidad en eso. El tema son recursos, el tema es la infraestructura. Tenemos muy buena infraestructura hoy día con todo lo que se ha hecho en la educación municipal, infraestructura de edificios, pero en la parte deportiva, cero. Qué cero. raro. Es un proceso. Yo tengo fe que sea un proceso, no podemos estar mirando negativamente todo. Y lo importante, no solamente la infraestructura de edificios, sino también la preparación de nuestros profesores y entender que el deporte es tan importante como cualquier otro ramo, porque es parte de la vida saludable, es parte de la salud. Y por lo tanto creo que estamos en deuda. El país está en deuda con la gente que tiene menos recursos, porque el deporte no es lo más importante. Ahí muchas veces pasa a ser la infraestructura y el deporte debiera ser de alguna manera más equilibrado con el resto de las materias que se están entregando y sobre todo lo que se hace. Yo me pregunto, cuando veo uno al Chino Ríos, cuando veo a González, cuando veo a nuestros futbolistas, ¿quiénes han sido en el fondo los que los formaron? ¿O sus padres? ¿O un club? Pero no vienen del apoyo que le ha dado el país en general a nuestros mejores deportistas. Y cuando hay deportistas que son fantásticos, cuesta bastante que los apoyen. Entonces, creo que falta mucho por parte del país en general y creo que además los escándalos que vimos con Chile Deporte, que espero que hoy día, creo que a diferencia de los anteriores, tenemos un muy buen director de Chile Deporte, creo que Jaime Pizarro ha hecho una muy buena labor, un hombre muy serio, y está tratando de cambiar las cosas. Creo que tiene metas que ha cumplido, traerse el París-Dakar a Chile, que lo hizo junto con el papá de Carlos de Gabardo, es muy importante, y tener hoy día a Chile mostrándolo en el mundo durante una semana prácticamente, y como va a ser este año y el año pasado fueron 3 días en que estuvo en todas las televisiones del mundo, Chile como país. Creo que eso fue una obra del trabajo de Giorgio de Gabardo, del grupo que trató de traer el París-Dakar, para que decide Carlos de Gabardo, pero también de Jaime Pizarro, que hizo un trabajo muy importante que ha tenido el apoyo también del Parlamento y ha tenido el apoyo de la Presidenta de la República. ¿Se acuerda, diputado, que cuando vino el París-Dakar hubo una especie de controversia por el desierto florido que iban? Así es. ¿Qué posición toma usted con eso? A mí me tocó ser una especie de catalizador porque yo soy parte de la bancada verde, entonces creo que tenemos que cuidar muy bien nuestros recursos naturales y tenemos que no pasar por encima de lo que es importante, sobre todo el tema arqueológico. Lo importante es lo siguiente, primero que nada, esto se hace en una época que no está el desierto florido. Esto es en enero, en los primeros días de enero. Por lo tanto, no hay desierto florido en enero. Y en segundo lugar, hay que resguardar que no se pase por ningún lugar, por lo general se va por camino, no hay campos traviesos, y que no se pase por lugares que puedan afectar alguna riqueza arqueológica. Todo el resto, la verdad que ha estado trabajando muy bien la ministra de Medio Ambiente, la CONAMA, y también con la organización deportiva. Lo que pasa es que nuestros amigos franceses creyeron que nosotros no teníamos la formación ecológica y arqueológica que podrían tener otros, no. Nosotros la tenemos y la tenemos mucho más que otros países, así que yo creo que todo el trabajo que realizaron las organizaciones, la ONG ambientalista, fueron en el buen sentido y en el buen camino para resguardar la utilización bien y aprovechar el máximo posible los caminos que hay en el desierto y no los campos traviesos, y eso es un trabajo que ha ido avanzando y yo creo que vamos por el camino correcto. Diputado García Huidobro, le agradecemos mucho la entrevista, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted y muy contento de participar
hablando de cosas distintas a la política tradicional, así que... Así es, pues, para que la gente lo conozca. Muchas gracias.